Wow, cuánta gente. Vale, yo creo que... Hola Alberto, Juan, saludos, ¿cómo estás? buenas ¿Cómo te noches. va? Todo muy bien, gracias. Doctora, buenas tardes. Buenas noches a todos los que muy gentilmente se han querido conectar a esta hora. Les damos la bienvenida en nombre de Menicon y de Representaciones Visual. Tenemos hoy la presencia de la doctora Norma Cárdenas, que nos irá a dar una charla muy interesante sobre el producto, el lanzamiento en Colombia del Miro One multifocal. Espero que sea una charla muy agradable para ustedes y profesionalmente. Y no, agradecerles infinitamente el apoyo que nos han y estar siempre a la orden de ustedes aquí a través de nuestros distribuidores y de la oficina principal de representación visual en Bogotá. Gracias por estar participando en esta charla y espero que sea muy amena y constructiva para ustedes. Doctora Juan, si Sí, quieres decir algo. sí, saludo. Bueno, una vez más, dar las gracias a todos los asistentes de nuevo en esta nueva sesión, la cual nos hace realmente mucha ilusión porque por primera vez en América Latina vamos a presentar pues, lo que sería uno de los productos estrella, una lente de contacto con diferencias importantes que ahora nos las explicará Norma. Y bueno, la estrategia, ¿no?, en general para América Latina de Menicon, el fabricante japonés de lentes de contacto, pues es seguir ampliando las geometrías, seguir ampliando el catálogo, el portafolio de productos en América Latina. A nosotros, yo siempre estoy muy contento, ¿no?, porque tenemos una alianza muy buena con Representaciones Visual, con un equipo de trabajo a nivel de oficina, de comercial muy bueno, y los resultados pues, son muy satisfactorios y muy agradecidos. Entonces, no me voy a extender más porque ya voy a dar paso a la doctora Norma Cárdenas, y luego veremos la sesión, las particularidades de este nuevo diseño que vamos a presentar, que presentamos hoy en Colombia, para posteriormente, si ustedes lo desean, pues pueden hacer cualquier pregunta o la pueden poner en el chat o levantan la mano y abren el micrófono y pueden preguntarle directamente o a don Alberto o a la doctora Norma, y luego al final de todo pues les daremos las indicaciones de disponibilidad de producto en Colombia. Pues nada más, gracias de nuevo, gracias Representación Visual, gracias Alberto, y Norma, buenas noches, ya te doy paso. Gracias, Juan. Bueno, buenas noches a todos. Para mí es un honor estar esta noche con ustedes, agradecerles el tiempo y la disponibilidad. Hoy queremos hacer nuestra primera presentación y nos orgullece por parte de Menicon lanzar nuestro producto estrella, Miro One Mount multifocal, que realmente es un diseño innovador con una tecnología única, como lo vamos a ver más adelante, que realmente muestra una diferenciación con respecto a los otros productos que encontramos en el mercado. Les voy a pedir el favor a todos si pueden silenciar el micrófono para que tengamos un mejor audio. Así que vamos a tener la siguiente agenda. Vamos a hablar un poco de quién es Menicon, un poco de lentes de contacto multifocales, las características principales que tiene este diseño, Miro One Mount multifocal. Quiero mostrarles un estudio que se realizó con el profesor Morgan el año 2020 y un test clínico que realizamos en América Latina en conjunto con Colombia y Chile. The story of Menicon has been a series of challenges since 1951, when the company was founded. From the start of our story until today, we have resolutely grappled with and overcome numerous and diverse challenges.
have imagined that something this big would grow out of one man's challenge? Don't imitate others. Creation, originality, challenge. These have been our principles from the very beginning. These have been our principles from the very beginning. It is our mission to bring people around the world the joy of good vision. We make everyday life richer and filled with laughter through all the senses, not only the sense of sight. With such a long story comes a heavy burden of responsibility. Are we living up to these responsibilities? Still, our customers are counting on us. Our trusted co-workers are by our side. We also have colleagues around the world. This is why. Research, manufacturing, sales, marketing. Everything to do with the sense of sight is linked to new challenges and our aspirations for a better society. We genuinely hope that there will be more smiling faces around the world. We will continue to bring Miru to the world for a future of joyful days. Bueno, como lo vimos en el video, Menicon fue fundado por el oftalmólogo Tanaka en el año de 1951, quien fue la primera persona que patentó el lente de contacto de hidrogel de silicona. Menicon no solamente significa innovación, tecnología, sino cada diseño y cada producto que tiene lo hace con el fin de satisfacer las necesidades no solamente del paciente, sino del profesional, brindando salud ocular, beneficio económico también, y no solamente eso, sino también ayuda con el medio ambiente. Así que continuando con nuestra agenda, empecemos en materia y hablemos un poco de lo que significan los lentes de contacto multifocales. Pero antes de esto, me gustaría mostrarles unas cifras muy interesantes. La Organización Mundial adopta la presbicia como una discapacidad visual, en el cual aproximadamente actualmente más de 1.800 millones de personas son presbitas y aproximadamente el 50% de estos pacientes presbitas no son corregidos. Discapacidades visuales como la degeneración macular, como la retinopatía diabética. Se estima que aproximadamente en el 2030, aproximadamente 2.100 millones de personas va a sufrir de presbicia. Así que tenemos un grupo muy selecto de pacientes que tenemos una gran oportunidad como profesionales para la corrección visual. Cuando hablamos de lentes de contacto multifocales, tenemos que tener en cuenta este grupo y esta clasificación de presbicia. Las necesidades visuales va a depender dependiendo de la generación que estemos hablando. Encontramos la generación X, que está a la edad entre los 35 y 49 años, que realmente la pandemia aceleró un proceso de una visión digital que los baby boomers, incluso la generación silenciosa, empezaron a actuar sobre esta nueva pandemia o sobre esta nueva visión que tenemos en visión próxima con los dispositivos electrónicos. Entonces miremos realmente cuáles son esas necesidades según cada generación.
podemos encontrar 3 tipos de corrección para la presbicia. Uno, que son los lentes de contacto oftálmicos, donde podemos encontrar una lente monofocal, corrigiendo solamente la presbicia, un lente progresivo o incluso todavía los lentes bifocales. En lentes de contacto, pues nuestros lentes multifocales, dependiendo de esta visión simultánea, si queremos un lente concéntrico o un lente esférico o incluso tecnologías más avanzadas, donde el lente multifocal no solamente me va a ayudar a corregir la presbicia, sino en ciertas ocasiones nos ayuda a control miopía cuando lo queremos en este grupo selecto. Y otra opción son cirugías, que realmente no es el tema que nos compete esta noche. Así que empecemos con la generación X. Esta generación, que va de la edad de 35 a 49, todavía sigue siendo un grupo donde el paciente prefiere un lente de contacto, sencillamente por sus actividades y por sus deficiencias visuales o necesidades visuales que tiene día a día. Como lo vemos en esta gráfica, en este grupo, a pesar que el grupo de adaptaciones de lentes de contacto sigue siendo muy alta, aproximadamente hacia los 40 o 50 años los pacientes empiezan a desertar el uso de lente de contacto. Pero realmente, ¿cuál es ese motivo o esa causa? Hablar de disconfort de lente de contacto es para otro tema de lentes de contacto. Sin embargo, recordemos, como lo dice Tifus, que existen 2 características principales o 2 grandes factores que hacen que un paciente abandone el lente de contacto. No sé si ustedes sepan esta cifra, pero aproximadamente por cada 10 nuevas adaptaciones, aproximadamente 3 a 4 adaptaciones abandonan el lente de contacto. Recordemos que del 100% de las adaptaciones, el 87% corresponde a lentes de contacto blandos y un 13% a gas permeable, que corresponde a lentes corneales, esclerales y orto-K. Pero estos factores que generan un abandono del lente de contacto son factores directamente del lente de contacto, como lo es todos los parámetros, curva base, poder, diámetro, y estos factores inherentes del paciente, como la lágrima, como medicamentos que esté tomando el paciente, y estos 2 grandes grupos pueden hacer que el paciente abandone su lente. Pero ¿cuál es la principal causa? La principal causa en esta edad es la comodidad. Y la comodidad, lo hablaremos, que no solamente compete al lente de contacto, sino incluso la agudeza visual. Y en estos pacientes presbitas realmente es uno de los causantes principales, la disminución de agudeza visual, tanto en su visión lejana como en visión intermedia y visión próxima. Quise traer este cuadro comparativo para ustedes en el 2011 y en el 2022, ¿qué tanto adaptamos un lente de contacto multifocal? Sabemos que hoy en día encontramos nuevas tecnologías, nuevos diseños, pero realmente, ¿qué nos cohíbe como profesionales adaptar un lente de contacto multifocal? En el 2011, aproximadamente un lente de hidrogel de silicona multifocal era el 8%, y actualmente es el 14% de las adaptaciones a nivel mundial. Esto significa que pueden existir varias causas por el cual como profesional no adaptamos, o incluso el paciente no quiere un lente de contacto. Cuando hablamos de la generación de los baby boomers, que va de la edad de los 50 a los 64 años, definitivamente el uso del lente de contacto cada vez es menos. ¿Y cuál es la principal causa del abandono del lente de contacto aquí en estos pacientes? Principalmente es la agudeza visual. Esa agudeza visual que podemos tener en visión lejana, intermedia y próxima, y también va en conjunto con la comodidad, el sentir el lente de contacto. Sabemos que son pacientes que ya sus condiciones fisiológicas va a disminuir, por ejemplo, la calidad, la cantidad de la lágrima. Podemos encontrar un ojo mixto, un ojo seco mixto, que puede alterar el comportamiento de mi lente de contacto. Entonces, así como lo he dicho en otras conferencias o en otras charlas, no solamente es adaptar un lente de contacto, tener en cuenta los parámetros, sino también esa evaluación integral desde el momento que entra el paciente al terminar la consulta. Esto pasa con el paciente, pero como profesionales, tal vez el lente de contacto multifocal se convierte en el coco de las adaptaciones de lentes de contacto blandos. Esto es un estudio que realizaron, o más que un estudio, fue como preguntar a los profesionales realmente cuáles son esas barreras o esos limitantes que tienen para adaptar un lente de contacto. ¿Y cuáles fueron las respuestas principales? Una, que es la disponibilidad de los rangos de potencia. Miru One Mod multifocal es uno de los diseños que más rango de potencia tiene, donde encontramos potencias de +6 a -13, con diseño low y diseño high.
pero pienso que el motivo principal que el profesional tiene para no adoptar un lente de contacto es el tiempo que tiene que tener a su paciente en el consultorio, el dedicarle el tiempo, el hacer pruebas, el explicarle al paciente, explicar muy bien las expectativas de este diseño y no crear esas malas o esas falsas expectativas a este paciente en cuanto a la parte visual. Y otro factor es realmente los lentes de prueba que no encontramos disponibles. Sabemos que aquí tenemos que tener en cuenta una binocularidad, factores que tal vez en un lente con un paciente de -2 no vamos a tener en cuenta. Así que se suman estos factores como profesionales que son barreras que nos impiden adaptar un lente de contacto. Así que con Miru OneMod multifocal realmente es un diseño innovador. Nos orgullece presentar este diseño básicamente porque hace la diferenciación y tiene una tecnología única que vamos a tener en cuenta una parte binocular y que vamos a mejorar no solamente el tiempo que requerimos el paciente en la consulta, sino también satisfacer esas necesidades visuales o esas demandas visuales que a veces los pacientes quieren continuar cuando son presbitas. Esos desafíos visuales definitivamente han cambiado comparado a hace muchísimos años. Ya los pacientes mayores de 50 años pues han duplicado el uso de visión próxima con los dispositivos electrónicos, como lo vemos en esta imagen. Así que esas necesidades o esos desafíos visuales principalmente corresponden no solamente a la comodidad, sino a mejorar esa calidad visual a todas las distancias en los pacientes presbitas. Cuando hablamos de técnicas de adaptación, básicamente voy a hablar de las más comunes o las que más podemos encontrar en el consultorio, que es la monovisión simple, donde el ojo dominante puede estar para visión lejana y el ojo no dominante para visión próxima. Una monovisión modificada, en el ojo dominante la visión lejana y en el ojo no dominante ya podríamos poner un lente multifocal. Si el paciente realmente no quiere un lente multifocal, sino quiere algo más sencillo, estas son las mejores opciones, pero tenemos que tener en cuenta las desventajas que tienen estas técnicas de adaptación, que es alteración de la visión binocular, así que ya tenemos las opciones cuando hablamos de lentes multifocales. Estas técnicas de adaptación básicamente se basan en visión simultánea, como ustedes lo saben, y no me voy a detener en los conceptos de concéntrico y esférico, pero sí quiero hacer la diferencia y mostrarles cuál es el diseño que maneja Miru OneMod multifocal. Es un diseño esférico en el cual la parte central va a ser para visión próxima y sus potencias van a ir cambiando hacia la parte periférica para la agudeza visual en visión lejana o distancia. ¿Cuáles son las consideraciones que tenemos que tener en cuenta para la adaptación exitosa de un lente de contacto multifocal? Primero, la salud ocular, la dominancia, muy importante, refracción, pupilometría y otros datos importantes, y el paciente ideal. Veamos cada uno de ellos. Cuando hablamos de salud ocular, no solamente es evaluar al paciente con una lámpara de hendidura y ver en una técnica difusa cómo está en general la superficie, sino realizar esas tinciones vitales, como lo es la lisamina verde, o si no tenemos lisamina verde, pues realizar fluoresceína y mirar esas tinciones previas a la adaptación del lente de contacto. Como lo vemos en el video, también determinar si este paciente encuentra algún tipo de disfunción de glándulas de meibomio que pueda estar relacionado a un ojo seco mixto o sencillamente evaporativo, que pueda alterar el comportamiento y las horas de uso de mi lente de contacto en general. Podemos evaluar córnea, conjuntiva, absolutamente todo el segmento anterior para determinar si mi paciente es candidato o por lo menos cuántas horas puede usar su lente de contacto. Y no solamente esto, sabiendo cómo está la superficie anterior, determinar el tipo de lente de contacto, si es mejor un lente de contacto de hidrogel de silicona o es un lente de contacto EMA, y poder determinar cuál va a ser su mejor adaptación. La dominancia. Tenemos varios tipos de dominancias, pero básicamente la que más importa cuando vamos a escoger un lente de contacto multifocal es la dominancia sensorial. Pero ¿cómo funciona la dominancia sensorial? Es poner en la corrección a mi paciente y anteponer un lente de +2
aquí me voy a volver, anteponer un lente de +2 y determinar cuál es el ojo que más se emborrona. Con el ojo que más se emborrona, este va a ser el ojo dominante. Es más importante la dominancia sensorial que incluso la dominancia motora cuando ponemos a nuestro paciente binocularmente con un triángulo enfrente de nosotros, nos guía más la dominancia sensorial. La refracción. ¿Cuáles son esas consideraciones? Creo que lo primordial, y aquí cometemos muchos errores los optómetras al escoger un lente de contacto multifocal sin tener en cuenta la regla de oro. Definitivamente siempre tenemos que obtener el máximo positivo. Este es un diseño que no cuenta con toricidad y tener un lente multifocal al tiempo, solamente lo hacemos con una esfera. Por tal motivo, si tenemos un astigmatismo superior a 0,75, ya sea de 0 a 90 grados, es mejor no adaptar un lente de contacto porque posiblemente las expectativas visuales de mi paciente no van a ser las mejores. Recuerden sacar siempre a distancia el vértice en poderes más o menos 4 dioptrías y lo principal, dar el máximo positivo siempre y cuando logremos una óptima visión. No podemos permitir que si el paciente tiene una refracción de +3 y su agudeza visual con el +3 es de 20/100, le vamos a dejar el máximo positivo. Es el máximo positivo con el que el paciente logre la mejor agudeza visual. Pupilometría, y no solamente pupilometría, sabemos que estos diseños de visión simultánea, tanto el diseño concéntrico como el diseño esférico, pues es pupilodependiente. Entonces, dependiendo del tamaño de la pupila, asimismo vamos a tener ciertos efectos sobre mi paciente, como disminución de la agudeza visual, como estos deslumbramientos, halos, incluso podemos inducir aberraciones de alto orden. Un punto muy importante también es el ángulo capa. ¿Qué es el ángulo capa? Es ese ángulo formado entre el eje visual y el centro de la pupila. Siempre y cuando este ángulo capa se encuentre centrado y no tenga tanta descentración, podemos garantizar unas buenas agudezas visuales, pero si el ángulo capa se encuentra descentrado significativamente, podemos inducir a mi paciente lo mismo que la pupila, una disminución de agudeza visual, fenómenos fotópicos, aberraciones de alto orden que me van a generar deslumbramientos, disminución de la sensibilidad al contraste. Así que no solamente es tener en cuenta una muy buena salud ocular, una buena refracción, sino estos daticos que realmente pueden hacer la diferencia en el comportamiento y en la adaptación final de un lente de contacto multifocal. ¿Cuál es ese paciente ideal? El paciente ideal es aquel que realmente está motivado a una adaptación del lente de contacto multifocal. Tenemos que tener en cuenta y no crear falsas expectativas de agudeza visual porque tal vez es el error más común que cometemos. Garantizarle a mi paciente que va a lograr una excelente agudeza visual o un 20/20 en visión lejana y en visión próxima. ¿Qué debemos conseguir en los pacientes multifocales? Debemos conseguir una adaptación donde el paciente se sienta 20 feliz. 20 feliz, que se sienta satisfecho con su agudeza visual a todas las distancias. Pacientes que no requieran realmente esos detalles finos. A veces los miopes somos muy exigentes y exquisitos con la agudeza visual, tanto en lejos, y a veces no podemos garantizar esta nitidez y este detalle. Así que esos pacientes que son psicorrígidos y que requieren una demanda visual exigente, o sea, que exige esa agudeza visual o esa calidad visual, tal vez no sea el paciente más indicado. El diámetro pupilar es importante. Cualquier paciente con presbicia o cualquier paciente que haya tenido algún problema con la monovisión, recuerden los cilindros. Si tenemos astigmatismos mayores de 0,75, principalmente contra la regla de oblicuos, son pacientes que van a disminuir su cantidad, incluso su calidad de agudeza visual, y que pueden referir constantemente en las consultas o en los controles que no se sienten bien con su agudeza visual. Recuerden que este es el principal motivo de causa de un paciente presbita de abandono del lente de contacto. Así que entremos en materia y hablemos un poco de las características que tiene nuestro lente de contacto Miru OneMont multifocal. Tenemos dos diseños. El diseño Low, que está indicado para pacientes presbitas jóvenes, adiciones menores de 2 dioptrías. Recordemos que el diseño es un diseño de visión simultánea asférico,
donde la parte central vamos a tener la visión próxima y hacia la periferia vamos a tener la visión lejana. Tiene una transición suave en estas zonas para mejorar las agudezas visuales. Y aquí viene realmente el producto innovador y nuestro producto estrella, el diseño HAI. ¿En qué consiste el diseño HAI? Está diseñado para presbitas mayores de 50 años o que tengan adiciones mayores de 2 dioptrías. Y aquí está la caracterización principal. Tenemos una zona óptica, que en la zona óptica vamos a tener la visión próxima, pero esta zona óptica va a estar descentrada nasalmente. ¿Por qué descentrada nasalmente? Y aquí vamos a tener en cuenta lo que es el proceso de acomodación y convergencia. Todos sabemos que el ojo cuando está en visión lejana, no activamos acomodación, no activamos convergencia, pero cuando estamos en visión próxima, cuando vamos a leer, automáticamente hay una activación tanto de la acomodación, de la convergencia, pero no solamente esto, sino que el ojo automáticamente va a generar, la pupila va a generar una miosis. Así que, ¿por qué tener una zona óptica descentrada? Vamos a tener en cuenta estos cambios fisiológicos que tiene el ojo y lo vamos a ver a detalle. ¿En qué consiste esta tecnología? Es una tecnología patentada por Menicon, donde la zona óptica, donde vamos a tener la visión próxima, va a estar descentrada nasalmente. ¿Cómo se va a sostener o cómo se va a estabilizar esta zona óptica descentrada nasalmente? Vamos a tener 2 peribalastros que van a estar ubicados en el meridiano horizontal, es decir, 3 y 9, de tal forma que genere una estabilización. Pero adicional de eso, el lente de contacto va a tener un triángulo marcado en el lente de contacto para que el paciente sepa ubicarlo y lo ubique en forma correcta, de tal forma que esta zona o esta zona óptica de visión próxima siempre se ubique en la parte nasal. Si ustedes observan, al tener una zona descentrada, automáticamente el eje visual queda mucho más libre, de tal forma que esta es la mejor forma de tener en cuenta no solamente la acomodación, la convergencia, sino que vamos a mejorar la agudeza visual tanto en visión próxima como en visión lejana. Entonces, quiero que miremos este video. Aquí el paciente está en visión lejana, donde tenemos una pupila normal, pero automáticamente que el paciente va a leer, pues genera la activación de la acomodación, de la convergencia y la pupila se contrae. Vamos a verlo nuevamente. Aquí. Entonces, vamos a distinguir estos colores. El verde es el lente de contacto cuando salga en el video. El amarillo corresponde al tamaño de la pupila y lo rojo es la zona de cerca descentrada de nuestro diseño Miru One Month multifocal. Aquí hay una contracción de la pupila, entonces visión lejana, y automáticamente que el paciente ve de cerca, la pupila va a coincidir con la zona óptica del lente de contacto en visión próxima con el tamaño aproximadamente que normalmente tienen los pacientes presbitas, que es aproximadamente de 3 a 4. Es decir, que estamos hablando que esta zona óptica tiene un tamaño de 3 a 4 milímetros de tal forma que quede siempre o coincida siempre en visión próxima para mejorar esa agudeza visual. Y cuando estamos en visión lejana, que el eje visual quede totalmente libre para mejorar la agudeza visual a todas las distancias. ¿Cuál es esta guía de adaptación importante que tenemos que tener en cuenta? Es, en la mayoría de los estudios, y aquí voy a hacer un paréntesis, realmente el éxito de la adaptación de los lentes de contacto multifocales, diferente de la casa comercial que estemos hablando, es siempre seguir la guía de la adaptación. Cada diseño tiene su guía y cada uno debemos respetar y adaptar el lente de contacto multifocal a cada guía y a cada producto que estamos adaptando. Así que la guía de adaptación de Miru One Month multifocal son pasos muy claros, muy claves y sobre todo muy sencillos, que también lo hace muy fácil, que el profesional al final solamente tenga su refracción, su máximo positivo, calcular si tenemos adiciones hasta 1,75, poner un diseño low, y si tenemos adiciones mayores de 2, poner un diseño high. Vamos a tener en cuenta
la dominancia del ojo, no para escoger mi lente de contacto, como hay algunos otros diseños que ponemos DN, dominante, no dominante, sino vamos a tener en cuenta la dominancia ocular sencillamente para corregir si el paciente con la primera lente no llega a recuperar o no llega a mejorar su agudeza visual a cualquiera de las distancias, ya sea visión lejana o visión próxima. Así que el primer paso es tener la refracción actualizada, máximo positivo, tener en cuenta este astigmatismo y sacar distancia al vértice cuando tenemos potencias de más o menos 4 dioptrías. La adición, se utilizará la adición más baja que satisfaga las necesidades visuales de mi paciente. Ejemplo, un celular, una tablet, un computador. El tercer paso, escoger el ojo dominante, preferiblemente la dominancia sensorial, como les explicaba, es con un lente de +2, lo vamos a poner sobre la corrección y el ojo que genere mayor emborronamiento, ese es mi ojo dominante. Y aquí vamos a seleccionar mi lente inicial. ¿Cómo lo seleccionamos? Si tenemos adiciones de +0.75 a +1, vamos a escoger un diseño low, tanto para el ojo dominante como para el ojo no dominante. Si tenemos adiciones mayores de 2, vamos a colocar tanto en el ojo dominante como en el ojo no dominante un diseño high. Pero si este paciente, al poner este lente de contacto que hemos calculado, no me ve muy bien de cerca, vamos a colocar en el ojo no dominante un positivo. Podemos empezar en pasos de 0.25, 0.25, 0.50 y vamos a hacer esta prueba ambulatoria y ver que el paciente sí mejore la agudeza visual. Si queremos mejorar la visión lejana, cuando tenemos un diseño low, en el ojo dominante vamos a adicionar pasos negativos de 0.25. Porque ustedes aquí en la guía de adaptación no ven que en el diseño high nos sugiera algo, porque en la mayoría de los estudios y en los pacientes cuando tenemos diseño high en visión lejana, el paciente no tiene ninguna necesidad ni ningún tipo de corrección. ¿Y a qué se debe? Se debe a la descentración de la zona óptica, donde vamos a tener liberada el eje visual lo vamos a tener liberado y de tal forma vamos a mejorar. No va a haber, digamos que esta confusión para poder lograr esta agudeza visual. ¿Qué características tiene Miru OneMont multifocal, aparte del diseño low y high, como lo tiene toda la familia, el paso y la transmisibilidad al oxígeno? Recordemos que el espesor es importante no solamente en la parte central, sino en la parte periférica. Para los que no sepan interpretar estas imágenes, lo verde significa que es mayor paso de oxígeno y lo amarillo significa que está un poco más limitado este paso de oxígeno. Así que si ustedes observan, no solamente en un diseño esférico ni en un diseño tórico logramos transmisibilidades muy altas, sino en el diseño multifocal, tanto en la parte central como en la parte periférica, tanto en el diseño low como en el diseño high. Siempre respetamos este paso de oxígeno y esta transmisibilidad. Algo muy característico de toda la familia Miru OneMont es el espesor, que es un espesor homogéneo del centro hacia la periferia. Es decir, que vamos a encontrar lentes en potencias negativas altas un poco más delgados comparados con los otros lentes que encontramos en el mercado para proporcionar este paso de oxígeno y evitar complicaciones como inyecciones perilímbicas que a veces encontramos en el limbo en estos pacientes con miopías muy altas. Otra de las características principales es Menisilk y Nanogloss. ¿En qué consisten estos tratamientos patentados por Menicon que se encuentra en toda la familia? Menisilk está dentro de la matriz, dentro de este polímero que está la silicona, tenemos un poquito de tris que no solamente me permite un paso de oxígeno suficiente para evitar complicaciones a mediano y largo plazo, sino que adicional me ayuda a tener una hidratación excepcional. Aquí lo vamos a ver. Entonces me permite la humectabilidad y paso de oxígeno. ¿En qué consiste la tecnología Nanogloss? Nanogloss consiste en tener básicamente una película sobre la superficie del lente de contacto para evitar la adhesión de microorganismos y de depósitos. Pero esta tecnología Nanogloss contamos y nos orgullece decir que es una de las superficies que menor adhesión tiene frente a los microorganismos. Esto fue un estudio que realizó
No lo realizó directamente Menicon, lo realizó una revista muy reconocida de lentes de contacto, donde realmente estudiaron la adhesión de 2 microorganismos principales en complicaciones de lentes de contacto, como lo es Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa, donde se comprobó que un lente de contacto, tanto recién destapado del blister y ya después de uso, es el lente de contacto que menor adhesión tiene frente a estos 2 microorganismos. No solamente nos ayuda para microorganismos, sino para depósitos, incluso para maquillaje. El equilibrio de la lente y el material, lo que les decía anteriormente, si yo tengo una potencia de -3 y una potencia de -8, el espesor va a ser exactamente el mismo en estas 2 potencias, tanto en el centro como en la periferia. ¿Con qué fin logramos esto? Para primero mejorar la transmisibilidad y segundo, la comodidad del paciente. El módulo de elasticidad de nuestro lente de contacto de toda la familia es de 0.9. Recordemos que el módulo de elasticidad no solamente me da la firmeza que puede tener en cuanto a la manipulación, y como lo vamos a ver en los estudios más adelante, realmente la manipulación en un paciente presbita en un lente de contacto juega un papel muy importante. Un paciente que no sepa poner ni remover su lente de contacto, pues sencillamente es un motivo para no usarlo. Así que esto nos va a ayudar para la manipulación, pero es un módulo de elasticidad que no es muy alto, pero tampoco es muy bajo, que me ayude con la manipulación, pero también que evite complicaciones a mediano y largo plazo como conjuntivitis papilar gigante, como la desepitelización del párpado superior y entre otras. Contamos con herramientas, no solamente tenemos una plataforma e-learning donde más adelante hablaremos de esto, que ustedes puedan tener información un poco más profunda de cada diseño, sino que tenemos esta herramienta que es muy útil para los profesionales, que es la calculadora de Menicon, donde ustedes pueden hacer el cálculo de su lente de contacto. Aquí. El cálculo del lente de contacto, ustedes ingresan los valores, la esfera, si el paciente tiene un cilindro menos de 0,75, la adición que corresponde, el ojo dominante, si lo tiene, si no lo tiene, igual la calculadora les va a ayudar a hacer el cálculo y al finalizar les va a dar cuál va a ser el lente de contacto de prueba o el lente definitivo para su paciente con el cual deben comenzar. ¿Cuáles son los parámetros? La curva base es de 8,6, el diámetro 14,2, el rango es de +6 a -13 dioptrías. Tenemos el diseño low y el diseño high. El diseño low va a tener en su lente de contacto una marca con láser donde va a estar el logo de Menicon y la P. Y en el diseño high solamente vamos a tener un triángulo que el paciente presbita logra ver, que lo debe ubicar de una forma muy estratégica, lo tiene que ubicar siempre hacia la oreja para que este sistema de estabilización con estos peribalastros y la zona óptica que está descentrada se ubique hacia la parte nasal y no tengamos, digamos que, afectación de la agudeza visual. Quiero mostrarles el resultado del estudio conducido por el profesor Morgan. Sabemos que el profesor Morgan es un líder de opinión a nivel mundial en contactología y fue un estudio que se realizó en el 2020, donde básicamente se compararon 3 diseños especiales. ¿Y por qué estos 3 diseños? Porque son los 3 diseños que tienen una visión simultánea, pero un diseño asférico. Entonces querían evaluar no solamente el comportamiento de la agudeza visual, sino la satisfacción en general en cuanto a comodidad y tolerancia del lente de contacto. Así que fueron 27 pacientes, de los cuales usaron 15 días. Primero usaron un lente que fue Miru One Mod multifocal. A los 15 días suspendían el lente, esperaban unos días y adaptaban por 15 días un lente Aeroptis. Suspendían el lente, esperaban unos días y por último 15 días con el lente Biofinity. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados de este estudio? Realmente todos tuvieron un buen desempeño visualmente. Sin embargo, el lente Miru One Mod multifocal era el lente de mejor rendimiento de agudeza visual en visión lejana en el diseño high, incluso en el diseño low.
Así que no hubieron diferencias significativas en cuanto a ciertos factores, como lo vamos a ver más adelante, pero sí el rendimiento visual de Miru One Month fue superior comparando con los otros lentes. Si observamos esta tabla, también hicieron la comparación de agudeza visual teniendo en cuenta la sensibilidad al contraste, tanto en visión lejana como en visión próxima. Y realmente Miru One Month resultó y dio como resultado un rendimiento mejor en agudezas en visión lejana, tanto en alto como en bajo contraste. Otra característica principal en cuanto al rendimiento es que el lente de contacto Miru One Month mostró que los pacientes lo usaban un poco más de horas comparado con los otros dos diseños. No hubo una diferencia significativa, sin embargo, sí los pacientes duraban más horas con el lente de contacto. Tal vez podemos generar una hipótesis que era por el descentramiento de la zona óptica, en el cual permitía una mejor agudeza visual de lejos y el paciente se sentía más cómodo para usarlo más horas de uso durante el día. La manipulación, el 85% de los pacientes afirmaron que era muy fácil ponerlo y el 91% de los pacientes que era muy fácil quitarlo. Incluso dentro de este 91% también en el momento de la inserción, casi el 100% de los pacientes identificaban el marcador que es el triángulo en el diseño High en el momento de ponerlo. A veces ustedes pueden pensar, bueno, estoy frente a un paciente presbita, el lente tiene un triángulo, si el paciente no ve de cerca, ¿cómo va a ver el triángulo para ubicar el lente de contacto correctamente dentro del ojo? Esto fue una de las preguntas que se realizó en este estudio y realmente la satisfacción de que el paciente realmente veía y podía identificar este marcador, pues fue notorio. Así que no vamos a tener ningún problema en el momento de la inserción y de identificar el triángulo en mi lente de contacto High. Los resultados en cuanto a las puntuaciones subjetivas en el seguimiento, observamos que definitivamente el diseño Miru One Month sí respondía y sí hubo una diferencia significativa, estadísticamente significativa, en la agudeza visual de distancia, tanto en el día como en la noche. Así que con respecto a los otros aspectos, no hubo diferencia significativa entre un lente Biofinity y un diseño Aeroptis y Miru One Month multifocal, pero la diferencia sí es agudeza visual en visión lejana. En cuanto a los síntomas notificados por los pacientes, como la incomodidad, el excesivo lagrimeo, los salos, el picazón, el ardor, visión borrosa, realmente no hubieron diferencias significativas entre los tres lentes de contacto. Las comparaciones entre el diseño Miru One Month multifocal diseño Low y diseño High, dentro de los cuales encontramos que el diseño High mostraba muy buena visión y que era mejor su agudeza visual en visión próxima, el diseño Low en su agudeza visual en visión lejana y visión intermedia. Y aquí en el test clínico que realizamos en Colombia y en Chile, que fueron 32 pacientes, realmente el diseño High mostró que no solamente mejoraba su agudeza visual en visión próxima, sino también en visión lejana. Esto es algo muy interesante que los demás lentes, como lo fue Aeroptis y Biofinity, también tuvieron un porcentaje muy cerca, pero con Miru One Month multifocal, el éxito de la adaptación, realizando y estudiando la guía de adaptación y siguiendo la guía de adaptación, el 83% de las adaptaciones se realizó con la primera lente, teniendo en cuenta, y aquí está la clave del éxito de la adaptación multifocal, es utilizar la regla de oro, que es el máximo positivo. Y dentro de los dos primeros lentes, el 100% de los pacientes se adaptaron. Así que esto realmente es un muy buen porcentaje, de tal forma que un lente, ya no debemos tener miedo ni tenerle coco a las adaptaciones de lentes multifocales, porque ya con las guías de adaptación, con los nuevos diseños y con esta tecnología e innovación que tenemos, podemos mejorar tal vez esas complicaciones o esas adaptaciones
que los pacientes desertaron en algún momento por no tener una muy buena agudeza visual. Así que hablemos un poco de los resultados de los test que realizamos en América Latina, en Colombia y en Chile. Básicamente evaluamos el comportamiento en general, quisimos evaluar la agudeza visual en visión lejana, intermedia, próxima, la comodidad recién puestos, la comodidad después de usarlos todo el día, cómo era la manipulación de mi lente de contacto, cómo se adaptaba el paciente después de usar el lente de contacto y adaptarse a las gafas cuando el paciente utilizaba gafas. Y escogimos básicamente, en total fueron 32 pacientes, nuevos usuarios de lentes multifocales fueron el 43.8, antiguos usuarios el 56.2, donde tuvimos una comparación de principalmente de dos diseños, que era Aeroptis multifocal, aunque en el estudio también teníamos pacientes con Proclear y Clarity. 21 pacientes fueron adaptados con potencia high y 11 pacientes fueron adaptados con potencia low. El 81.2% fueron mujeres y el 18.8% fueron hombres. ¿Cuál fue el resultado? Primero hicimos la comparación entre Miru Mon multifocal low y high y indudablemente aquí lo que les decía, a diferencia del estudio que hizo el profesor Morgan, el diseño high mostró diferencias significativas y mejorías de agudeza visual en visión lejana y el diseño low en visión intermedia. Sin embargo, las otras características que estábamos evaluando, como la tolerancia recién puesto, la tolerancia y la comodidad al final del día, la manipulación, no hubo diferencias significativas junto con los otros diseños, como lo podemos ver aquí. Y igual que el estudio que se realizó en el 2020, definitivamente Miru One Month sí muestra una diferencia significativa en cuanto a la mejoría de agudeza visual en visión lejana. Aquí no hicimos la diferenciación en visión lejana de día y de noche, pero sí encontramos esta diferencia significativa comparándolo con los otros dos diseños, como lo es Biofinity y como lo es Aeroptis. La manipulación, el 91% de los pacientes era fácil de poner y fácil de quitar, y dentro de las adaptaciones, el 81% de las adaptaciones se logró con la primera lente y el 100% dentro de las dos primeras lentes. Aquí sí no hubo una diferencia comparado con el estudio anterior. Por tanto, el resumen de los dos estudios, tanto el que realizaron en Europa como realizamos aquí, que el de aquí sencillamente no fue un estudio, sino fue un test clínico, porque queríamos evaluar el comportamiento del lente multifocal en ojos de América Latina, en pacientes reales y no que esté plasmado solamente en un estudio, fue que realmente si hay un mejor rendimiento visual, principalmente en visión lejana, en estos pacientes presbitas. La comodidad del lente de contacto en estos pacientes fue óptima, igual que la tolerancia recién puesto y al finalizar el día. Y aproximadamente casi el 95% de los pacientes en el momento de remover su lente de contacto no encontraron una diferencia significativa al pasar con sus anteojos, así que no hubo mucha alteración. Quiero agradecer a la doctora Ana Neira, Carmen Sabogal, Ana Elisa Bustos, Margarita Caicedo, Gloria Giraldo, Samira Ruiz, a la doctora Teresa Borrás aquí en Bogotá, Patricia Rodríguez, Claudia Bonilla, Sonia Pineda, Ricardo Montaño y el doctor Paz Cagasca, que fueron los profesionales que muy amablemente nos ayudaron con sus pacientes para realizar este test clínico, y es el resultado que les estamos mostrando. Así que, bueno, les agradezco por el tiempo. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, recordarles los parámetros que vamos a encontrar de +6 a -13, y pues contamos con la distribución exclusiva con representaciones visual. Muchísimas gracias por la atención. No sé si me pasé un poco de tiempo. No, estamos a tiempo. Mil gracias. Muy bien. Gracias, Norma, por esta excelente presentación. Antes de dar paso a Alberto para que nos ilustre con el cómo, ¿no? Cómo conseguir el producto, cómo conseguir las muestras a través pues, de la diapositiva que vemos ahora en pantalla de la red comercial. Bueno, yo quisiera
después de esta buena presentación, comentar que este es el comienzo, ¿no?, del desarrollo de la lente multifocal en Colombia, de la familia Miru, y esto es una breve introducción, no breve porque había mucho contenido muy importante, pero sí que nos dará paso para empezar a organizar los eventos, que ya para este 2022 pues serán de manera presencial. Entonces pues tenemos en nuestro calendario no definidas las fechas todavía, pero será muy próximamente, probablemente finales de febrero, principios de marzo, donde pues la doctora Norma pues también irá por diferentes ciudades para hacer las formaciones presenciales, cosa que es importante para este tipo de geometría de lente de contacto. Otro punto que quisiera comentar es la importancia de nuestra estrategia, ¿no?, de la estrategia de la familia Miru en este caso en Colombia, ¿no? Como verán, pues es un lente que es diferenciado, no está totalmente masivamente expuesto, no está masivamente expuesto, pensamos, en Internet, o sea, es difícil de encontrar. Así que nos gustaría, ¿no?, pues también pues, compartir con ustedes nuestra estrategia de facilitar un tipo de lente de contacto más exclusiva, más diferenciadora para ustedes, ¿no?, para el profesional de la visión. Entonces, nuestra intención, pues esto es proveer, ¿no?, de materiales educativos y sobre todo para este tipo de diseños, el multifocal, realizar muchas acciones, muchos eventos a nivel de conocimiento de técnicas de adaptación y de conocer el producto al detalle, con una finalidad, ¿no? O sea, el éxito principal es la selección del paciente, pero ahí luego ya automáticamente entra pues, el conocimiento de la geometría y de los pasos para adaptar esta lente de manera exitosa. Entonces, no me expongo más. Entonces, el decir, ¿no?, de la familia de Miru, Miru One Month, que está disponible en Colombia, pues está el esférico y luego llegó el tórico y ahora ya finalmente llega el multifocal, que estamos convencidos de que será un éxito y que muchos de ustedes, los profesionales, empezarán a trabajar con la familia de Miru, primeramente con la multifocal y luego ya irán descubriendo los otros diseños del esférico y el tórico. Entonces, pues nada más, Alberto, si me ayudas pues, para presentar el excelente equipo de red comercial que dispone de representación visual y luego vamos preparando leyendo las preguntas para darle respuestas. Ok, gracias. Gracias, Juan. Gracias, doctora Norma. A todos los participantes, muchas gracias por su tiempo. Espero que hayan medio entendido o lo hayan entendido bien, o cualquier pregunta adicional que quieran, pues están viendo en la pantalla nuestros distribuidores en cada ciudad y la oficina principal de representación visual en Bogotá, que está a la orden de ustedes. En este momento tenemos en la línea, en el modelo High, tenemos suficiente producto. En el modelo Low estamos un poco esperando que ya nos va a llegar el próximo orden, pero tenemos algunos poderes. Diagnóstico también nos lo pueden pedir, lo que tengamos disponible, con mucho gusto lo vamos a facilitar a través de nuestros representantes en cada ciudad. Y como dijo Juan, próximamente estaremos personalmente en cada ciudad haciendo tenemos físico. Esto es una abrebocas de lo que será. Ya tenemos, se puede decir, completa la familia Miro. Tenemos el esférico, el visión sencilla, tenemos el tórico, tenemos el One Day y tenemos ahora el lanzamiento del día de hoy, el multifocal. O sea que tenemos una familia completa que ojalá sea de mucha utilidad para una herramienta grande para sus pacientes y ustedes puedan cubrir las necesidades de sus pacientes. Y nosotros, como siempre, agradecidos de que ustedes tengan esa prelación por este producto. Estamos a la orden. Muchas gracias. Espero que hayan pasado una reunión fantástica y ya personalmente iremos a cada ciudad a saludarlos y a presentarles el producto físicamente. Perfecto. Gracias, Juan. Gracias, Alberto. Vamos a pasar a leer algunas preguntas que tenemos aquí
algunas manos levantadas en el chat. Luisa, ¿nos ayudas, por favor? ¿Leo primero las preguntas o les doy paso primero a las personas? Sí, bueno, ¿Para las qué? preguntas. Leemos primero las ¿Sí? preguntas. Ok, listo. El doctor David Rondón nos pregunta que, según los estudios realizados con el diseño multifocal, ¿con qué diámetros pupilares se han evidenciado más inconvenientes en las adaptaciones? Básicamente, doctor David, con pupilas muy grandes. Aproximadamente las zonas ópticas lo hacen con un cálculo aproximado del diámetro pupilar de los pacientes presbitas, que es más o menos de 3 a 4 milímetros. Si tenemos pupilas muy grandes, lo que vamos a encontrar son alteraciones como deslumbramiento, como aberraciones de alto orden, halos en las imágenes y principalmente la agudeza visual en visión lejana, pues se va a ver mucho más afectado. Así que hablamos aproximadamente que estos diámetros pupilares de presbita son de 3 a 4 milímetros y tenemos diámetros muchísimo más grandes que no coinciden normalmente con la fisiología de un paciente presbita, podríamos encontrar estas alteraciones. Muy bien, gracias. Gracias, doctora. Y la doctora Natalia Cadena pregunta que si el triángulo queda siempre hacia el lado temporal, ¿viene marcado en la caja hacia qué ojo está diseñado? Ok, te voy a mostrar una imagen. Hola Natalia, ¿cómo estás? Te voy a mostrar la siguiente imagen de pacientes reales. Básicamente vamos a encontrar el lente de contacto marcado con este triángulo. Él no va a tener una caja derecha, o sea, la marca del lente de contacto no va a estar derecho e izquierdo. Tú puedes tener una fórmula de -1 high en ambos ojos, pero básicamente la diferencia es que tienes que indicarle al paciente que el triángulo siempre tiene que estar ubicado hacia la oreja, es decir, hacia la parte temporal de mi ojo para que el lente de contacto se centre y encontremos la zona óptica descentrada nasalmente. No sé Correcto. si respondí a tu pregunta. Sí, en este sentido hemos enviado en el chat, hay un documento, ahí está la guía de catálogo, la ficha de adaptación, y también hemos adjuntado una tarjeta que en cada envío de cajas de lente multifocal vendrá con una tarjeta pequeña que se entregará al paciente para que pues, entienda cómo funciona el tema de las marcas. Perfecto, no, por el momento ya no tenemos más preguntas. Creo que hay dos manos levantadas. Sí. Sí, está Doctora Hugo. Margarita. Bueno, Empezamos Margarita y Hugo. con Margarita. Hola, buenas noches. Hola, Encantada buenas de estar aquí con ustedes. Bueno, sé que es un producto nuevo que tenemos que aprender, cogerle confianza. Yo realmente soy una hincha furibunda de los lentes multifocales, soy usuaria de lente multifocal y yo sí quiero tener un poco de más intercambio, sobre todo con las personas que ya hicimos algún tipo de prueba. Quisiera que nos permitieran al grupo que ya hicimos ese primer acercamiento con el producto, que nos pudiéramos reunir con la doctora Norma y tener como un intercambio de esas dudas que de pronto pudieron quedarnos ya en el manejo del lente, porque si nosotros podemos aclararlas y cogerle confianza, digamos, al lente, pues más fácilmente vamos a poder apoyar a otros colegas que tengan apenas empezando las adaptaciones. Era simplemente eso, como que nos hiciéramos un taller o una reunión entre los que estuvimos ya en contacto con el sistema del lente MIR, por favor. Claro que sí, doctora Margarita, buenas noches. Es todo un honor que estés aquí y efectivamente, dentro de las actividades presenciales que vamos a realizar, está asignada Cali, donde vamos a tener la oportunidad de reunirnos, tal vez de ver pacientes y poder resolver todas las inquietudes y preguntas que tengas con respecto al diseño, pero por supuesto que sí, estaremos en Cali. Gracias. Muy bien. Listo. El doctor Hugo. Buenas noches. Buenas noches. Les pido un favor, ve. Lo que pasa es que yo vengo manejando el lente esférico y tórico ya desde hace más o menos algo más de un año. Sin embargo, me parece el lente, me ha gustado mucho, me parece un lente muy bueno y que tiene un factor diferenciador.
Sin embargo, en alguna ocasión tuve problemas con la reposición de los lentes. Al punto que un paciente usuario vino por la reposición y fue complicado, no se pudo, al punto que me tocó cambiarle de marca de los lentes de contacto. Desde ahí he tenido como cierta como dudas, no sé cuál es la disponibilidad que se tengan de los productos, los tiempos de entrega, si tiene un stock generoso, se debe manejar todo por importación. Entonces, estoy comentando eso porque me parece que el producto es muy bueno, pero sin embargo he tenido dificultades con las reposiciones. Vale. Muchas gracias. Gracias, doctor. Antes que nada, bueno, darle las gracias por la confianza en el producto. Antes de que don Alberto pues, lo comente, pues nuestra intención es, ya tienen ahí inventario suficiente en lente esférica. Sí que es verdad que a veces, por todo el tema del transporte, hemos tenido algunos retrasos, pero nuestra intención, tanto con esférico, tórico, multifocal, es que esté disponible al 100% en todos los parámetros en estas tres geometrías. Justo con Alberto la semana pasada hablábamos de cómo mejorar el tema logístico, entonces pues vamos a suministrar lentes desde, antes las traíamos directamente de Japón, ahora pues tenemos también opción de traerlas desde un centro logístico que tenemos en Alemania para dar más rapidez y también pues junto con representación visual pues trabajar pues también el tema logístico, el tema de control de inventario para que todo sea más ágil y siempre tengan los productos disponibles. No sé si Alberto quieres... No, nada, lo dijiste todo bien, está correcto, estamos tratando de mejorar. Le pedimos disculpas, doctor. Bienvenida a su comentario, lo vamos a tener mucho en cuenta. El día de hoy precisamente estábamos en la oficina hablando de ese tema, de cómo podemos superar estas, siempre vamos a tener unas fallas, pero creo que lo estamos mejorando día a día. No se preocupe por eso, la idea es que nosotros vamos a tener, cada día vamos a tener suficiente producto. Estamos mejorando mucho, es algo en lo que estamos trabajando Meni con representaciones visuales porque queremos es precisamente que no tengamos esa clase de comentarios de que tenemos falencia en producto. No lo tendremos 100% todo, pero sí tendremos un suficiente stock extenso como lo tenemos en otras líneas, alguna cosa, ¿no? Pero muy bienvenido su comentario, gracias por retroalimentarnos. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Gracias, gracias. Hugo. En este sentido, sí, el señor David Rondón pues, comenta que sí hemos contemplado la posibilidad de realizar o de tener algunas cajas de prueba. La respuesta es que sí, estamos trabajando en ello, estamos evaluando pues, cuáles son los parámetros que van a ir en las cajas de prueba, porque no pueden ir todos, obviamente, pero sí una selección, pues esto, ¿no? Pues pero como comenta el doctor Rondón, pues para agilizar tiempos y tener pues, el producto en consulta. Sí, tendrá información muy brevemente. El doctor Hugo me pregunta, ¿qué diseño sugieres en un caso de ojo único? Excelente pregunta. Digamos que uno de los requisitos teóricos para realizar una adaptación de multifocal es tener una binocularidad, pero incluso yo he adaptado en pacientes de ojo único y aquí principalmente va a depender pues, de la adición que tenga el paciente, pero si tú observas la ventaja que tiene el diseño high, al tener esta zona óptica descentrada, podríamos obtener una mejor agudeza visual en visión lejana y en visión próxima porque tenemos en cuenta estos cambios fisiológicos de acomodación y convergencia. Así que aquí va a depender principalmente de la edad del paciente, si vamos a necesitar un diseño low, pero si es un paciente que tenga una adición mayor de 2, indudablemente el resultado y el comportamiento sería mejor un diseño high por el descentramiento. Muy bien. Perfecto. ¿Qué más? Creo que las preguntas ya están, ¿verdad? Sí, ya están. Vale, perfecto. Entonces, interesante información. Vale, si aquí tenemos, sobre todo, ¿no? Vuelves al anterior, sobre todo, cualquier cosa, pues contactar con el equipo comercial, el excelente equipo comercial de representaciones visual y que pues ellos nos trasladan también la información y conjuntamente pues trabajamos para que todo funcione y fluya bien.
Bueno, muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta más. Nuevamente agradecerles inmensamente el tiempo que le han dedicado a esta charla. A la doctora Norma muy gentilmente por su tiempo, por sus enseñanzas. A Juan y a Luisa por toda la coordinación de este evento. Y ya, como les dijimos, próximamente estaremos en cada ciudad personalmente saludándolos. Vale. Listo. Por último, queremos invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Menicon América Latina y en Instagram @Menicon América Latina. Para los doctores que nos empiecen a seguir hoy, vamos a estar regalando 2 cajas de Miru One multifocal. Sí, perfecto. Lo revisaremos en la red social y todos los que vayan a partir de ahora hasta que acabe la noche, pues entrarán en el premio. Bueno, pues creo que gracias, Alberto, gracias a todo el equipo de representaciones, gracias a todos los profesionales, a Norma, a Luisa, y bueno, pues esperemos que este sea pues el comienzo de una carrera o de un camino exitoso en el mundo de multifocal, que sí es cierto, como previamente como comentaba la doctora, es un nicho de mercado no muy grande, pero con mucho futuro, ¿no? Porque a veces, ¿qué pasa con los pacientes que pasan ya de los 40 años? ¿Qué solución tienen? ¿Qué buena solución tienen? Pues pensamos que Miru One multifocal puede dar soluciones positivas. No sé, Norma, si quieres tú despedir el webinar. Claro que sí, agradecerle a cada uno de ustedes por el tiempo. No duden en consultarme si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Estoy a disposición de cada uno de ustedes. Doctor David, efectivamente es al Instagram de Menicon América Latina, a las redes sociales de Menicon. Y nada, agradecerles por el tiempo, por la disposición. Próximamente ya estaremos haciendo este lanzamiento formal en las principales ciudades presencialmente, que podamos evaluar, discutir casos clínicos y nada, agradecerles a cada uno por el tiempo. Muchas gracias, Alberto, y a cada uno, Juan, Luisa. Sí, Gracias. comentar por Doctora, muchas último, gracias. todo el mundo, todos los asistentes de hoy pues recibirán brevemente un correo, el newsletter con la grabación, y también tenemos su correo y les iremos informando, como bien comenta la doctora, de cuándo y dónde pues serán los eventos presenciales para todos aquellos que tengan interés y quieran conocer más acerca de la lente multifocal, pues estamos a su disposición. Alberto, cierras tú, te dejo cerrar. No, nuevamente, gracias Juan, gracias doctora, gracias Luisa, gracias a todos los participantes en esta noche. Espero nuevamente decirles que estamos a su disposición en cada ciudad con nuestros distribuidores autorizados y en la oficina de Bogotá a su disposición. No duden en llamarnos cualquier. Muchas gracias, muy amable. A todos muchísimas gracias y que tengan una buena noche. Gracias. Vamos a ver.